Hola, ¿cómo están? Hoy me encuentro con María José Codesal en un nuevo programa que tiene como nombre ¿Cómo conseguir el mejor crédito hipotecario? Para ello he invitado a María José, que es una experta asesora en finanzas personales y en crédito hipotecario. ¿Cómo estás, María José? Hola Mauricio, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Este es un tema muy importante. Sé que a muchas personas les interesa cómo hacerse de un bien inmueble, de una casa, partiendo de que, Sí, bueno, las familias, las personas en nuestra cultura, pues estamos muy hechos a que la vivienda sea una parte importante de nuestro patrimonio, es un activo importante de nuestro patrimonio, a veces el más importante, sí, y de ahí sí, que hacerse de una casa que requiere pues de mucho dinero, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, sea un punto medular a la hora de formar patrimonio. Y de sí, ahí, bueno, totalmente. hay varias preguntas que te quiero formular. La primera es, ¿por qué la necesidad de hacerse de un crédito hipotecario para hacerse de una vivienda? Pues mira, lo primero que me gustaría platicarte y platicarle a la gente que nos pueda estar oyendo y nos pueda oír también en el futuro, es considerar que el crédito hipotecario puede ser un gran aliado. Puede ser también un lastre y puede ser una complicación. Entonces, hay que saber cómo elegir un crédito hipotecario de acuerdo al perfil personal. Hay muchos productos de crédito hipotecario en el mercado. De hecho, los bancos tienen dos, incluso hasta tres productos diferentes de crédito hipotecario. Y eso es importante porque no todos los productos se adaptan a todas las personas. Por eso ellos lanzan diferentes ofertas con diferentes características de crédito hipotecario. Es muy importante considerar un crédito hipotecario porque de otra manera tendríamos que ahorrar un número considerable de años para podernos hacer de un patrimonio tan importante como es, pues obviamente, el techo y la casa, ¿no? Normalmente, cuando uno elige comprar una casa, pues no estamos muy conscientes de realmente cuánto nos puede costar, cuánto puedo pagar. Y sí es importante considerar esta cuestión del perfil hipotecario personal como algo muy, muy importante a trabajar para que tú tengas elementos muy personales y suficientes para tomar una decisión muy adecuada con respecto a un crédito hipotecario. Luego, cuando uno está como con la emoción de ya vi una casa, se embarca en el primer crédito hipotecario que encuentra y a veces o es más caro o podríamos encontrar una mejor opción de acuerdo a las características. O si, por ejemplo, las mujeres tenemos la posibilidad de hacer este esfuerzo, pues también hay productos que incluyen ciertos cuidados extras, digamos, que pueden ser como para mujer. Entonces, hay como diferentes cosas que podemos analizar y en el sentido de tomar un crédito, pues la consideración de que vivir cuesta, ¿no? Y ya sea que paguemos una renta, ya sea que paguemos el mantenimiento o ya sea que paguemos un crédito hipotecario, pues vamos a hacer ciertos gastos por tener una vivienda donde vivir, comer, pasar tiempo con nuestra familia, descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que valorar cuánto es lo menos que queremos pagar. Obviamente, si tenemos un crédito hipotecario, es probable que estemos pagando un poquito más o igual que una renta. Si estamos pagando una renta, pues ese dinero pues, va a los bolsillos de alguien más y pues tú contribuyes con la economía del país, pero realmente no le estás dando como un uso muy benéfico a tu dinero. Y en tercer lugar, pues cuando eres dueño, pues obviamente te sigue costando mantener esa vivienda, los servicios y demás, pero obviamente el costo va disminuyendo conforme uno va avanzando. Entonces, en ese sentido, adquirir un crédito hipotecario lo único que nos favorece es acortar el tiempo en el que podemos adquirir y usar ese bien, ¿no? Con el crédito hipotecario prácticamente tomamos posesión del bien inmueble en el momento en el que se firma la escritura y eso acelera los tiempos, porque aunque uno está pagando el bien que estás comprando, pues ya puedes usarlo. Entonces creo que es un gran aliado
siempre y cuando esté muy bien considerado tu perfil y el producto que estás adquiriendo de crédito hipotecario para que no te vayas a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Y de repente te atores y en 2, 3 años ya no puedes pagar el crédito y no solo eso, ya estás embarcado y aparte pierdes tu techo, ¿no? Entonces, sí es un gran aliado, pero hay que tener ciertas consideraciones importantes para que no se te salga de las manos. Ok, muy bien. Hablaste de, bueno, de que uno que ya tomó la decisión de adquirir un bien inmueble puede llegar a enamorarse o a visualizarse en cierto tipo de casas, ¿sí? Muchas Sí, veces comprometiendo eh, flujo por muchos años, ¿sí? O dinero que podría estarse destinando a alguna otra función. De ahí que sí, lo que tú totalmente. mencionaste es lo de perfiles y productos. ¿Podrías ahondar un poquito más sobre eso? Sí, mira, el perfil hipotecario es un análisis un poquito más profundo de cómo están tus flujos, como bien describes, pero bueno, en realidad tu flujo es realmente lo que ingresas, eh, de cómo está todo este tipo de ingreso que tienes, a lo mejor alguno es comprobable, alguno no es comprobable, cómo están tus gastos, para que puedas tener al menos dos parámetros. El primero, tu nivel de endeudamiento saludable, o sea, hasta cuánto te puedes endeudar de manera saludable sin que dejes de comer y vivas a pan y agua, porque pues se trata también de disfrutar la vida, pero pues que puedas endeudarte hasta cierto nivel, ese es el primer parámetro. Y el segundo, tu capacidad de pago, porque a lo mejor puedes endeudarte por mucho dinero, pero no tienes la capacidad de pagarlo porque tu dinero está comprometido en otras cosas, como escuelas, mantenimiento, o sea, otros gastos que tú puedas tener en la vida. Entonces, el perfil lo que hace, o lo que al menos hacemos los brokers hipotecarios, es ayudarte a identificar en qué perfil estás tú. Aunque no hay parámetros, digamos, tú estás en el perfil del 1 al 5, del 5 al 7, o sea, no existe como una regla establecida, sí te da una claridad muy específica de dónde puedes estar parado tú, hasta dónde puedes endeudarte y cuánto puedes pagar. Esos dos parámetros juegan a tu favor y es súper importante que tengas muy, muy claro esos números para que entonces nos podamos acercar a algún producto hipotecario que ofrezca algún banco o alguna SOFOM o alguna otra institución para que puedas realmente escoger el que mejor se adecue a tus capacidades. Hay productos que te permiten empezar a pagar menos, hay productos que son completamente fijos y pagas lo mismo desde el día 1 hasta el día, eh, bueno, hasta la mensualidad 240 o 360, depende de cómo contrates tú la hipoteca. A lo mejor es que tú tienes flujos suficientes y te convendría contratar una hipoteca más corta, pero todo eso realmente los simples mortales no lo sabemos, o sea, y los bancos hacen súper bien su trabajo queriéndote vender su crédito hipotecario y a lo mejor no es el que mejor te conviene de acuerdo a tu perfil, o a lo mejor está como muy sobrado, o sea, te queda muy cómodo pagar esa mensualidad, o a lo mejor está muy, muy apretada y en un año y medio vas a estar ahorcado, y todo ese análisis es súper importante y eso es lo que está contenido en el perfil hipotecario. De acuerdo a ese perfil hipotecario, entonces puedes elegir el producto que mejor se acomode a tus características y entonces saber que vas a tener un buen término, incluso pudieras tener un buen término anticipado si estás bien organizado o si están bien medidas tus fuerzas, eh, para poder liquidar ese bien inmueble que tanta ilusión te hace y que todos obviamente queremos tener en algún momento de la vida, ¿no? Por ahí serían las características. Ok, y de entrada, digamos, si no tengo el apoyo de un broker hipotecario, pero ya decidí que quiero comprar una casa, un departamento, ¿en qué debería yo fijarme a la hora de solicitar un crédito hipotecario? ¿Cuáles son los parámetros o los indicadores que yo debería observar? Mira, es súper importante hacer números. Es como la característica principal. Entonces, si no tienes la ayuda de un broker hipotecario, que la mayoría de las veces el servicio es gratuito para los que solicitan el apoyo,
Eh, lo que puedes hacer es empezar a sacar tus números. La teoría dice que lo adecuado para que puedas endeudarte de manera cómoda es el 30% de tus ingresos, aproximadamente. A veces juega en la posibilidad de un crédito hipotecario poderte endeudar hasta el 40% de tus ingresos, pero depende de cómo midas tus fuerzas y de cómo veas tu perspectiva en el paso de los años. Si tú piensas que la situación se va a poner delicada, pues entonces trata de endeudarte por abajo del 30% de tu capacidad de ingreso. Si ves que la perspectiva puede ir mejorando porque tu empresa o en la donde trabajas o tus actividades ves que van creciendo, entonces a lo mejor podrías apretar un poquito los primeros años y endeudarte hasta el 35 o el 40%, considerando las perspectivas que tú veas hacia futuro de tu capacidad de ingreso. Ese primer cálculo sería lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es revisar realmente cómo está tu presupuesto, tu control de gastos y cómo estás ejerciendo el ingreso que estás recibiendo. Entonces, de todo eso, ahí tienes que poder incluir ese porcentaje de gasto dentro de tu pago de hipoteca. Eso quiere decir que si tienes la mayor parte de tu ingreso comprometido, si tienes dependientes económicos, si cubres pensión porque ya no estás en pareja o alguna otra cosa que pueda hacerte tener comprometido tu ingreso, entonces obviamente esa capacidad de endeudamiento que en un principio teóricamente tendría que estar pisando el 30% de tu ingreso, puede reducirse o incluso aumentarse. O a lo mejor eres una persona soltera que no tiene ningún otro gasto y entonces pues decides acomodar mejor tu presupuesto y poder organizar tus recursos para endeudarte hasta el 40%. Entonces, lo segundo es que valores cómo están tus gastos y hagas ese comparativo. A partir de ahí, lo tercero que tienes que considerar es el producto hipotecario que mejor se adecue a tus necesidades. Hay productos que, como te comentaba antes, que son de mensualidad fija. Ahorita, todavía en este momento, hay una condición como muy importante que todavía se puede aprovechar muy bien con los bancos y es que las condiciones se están firmando de manera fija. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tú firmes de condiciones, eso, la mensualidad que adquieras, la tasa de interés que adquieras, el CAT que adquieras y todas esas condiciones que adquieras no se van a mover a lo largo de toda la vida del crédito. Si lo contratas por 5, 10, 15 o 20 años o hasta 30 en algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, BBVA tiene hipotecas de 25 y de 30 años. Entonces, eso quiere decir que tú firmas fijo y nada de eso se va a mover. Entonces, es la tercera categoría que tienes que considerar. Si tú vas a firmar fijo, vas a firmar fijo, pero con condiciones que se puedan mover. Por ejemplo, Scotiabank tiene un producto en el que año con año se va actualizando con la inflación, pero eso lo que hace es que al principio pagues un poquito más, luego vayas pagando un poquito menos. Depende, ahí sí, de la oferta, que revises muy, muy bien la oferta de productos hipotecarios que pudieras tener a la mano para poder tomar una decisión adecuada de acuerdo a tus capacidades. Si eres mujer, por ejemplo, hay un producto en Banorte en donde el seguro que contratas por el mismo precio que contratas otros seguros en otros bancos cubre enfermedades específicas de la mujer. Entonces, pues a lo mejor vale la pena considerar esa mensualidad si no está muy disparada de alguna otra. Entonces, depende ahora sí, en este tercer punto, del producto hipotecario o de la oferta hipotecaria. Ahí es donde es también muy valiosa la ayuda de un broker porque pues uno no tiene tiempo de ir a ver 7 ofertas de 7 bancos. Entonces, pues de acuerdo a tu perfil puedes buscar esa cuestión. Como cuarto punto, una vez que observas o que decides por el producto hipotecario, vuelvo a recordarles la importancia de hacer números. Así como te asignen la mensualidad que hayas escogido, si se va a mover o lo que sea, súmelas todas. Literalmente, si vas a pagar una mensualidad de 12,400, bueno, 12,400 por ¿cuántas mensualidades? Para que puedas tener clarísimo el número de
intereses y seguros que estás pagando con respecto al monto de crédito que estás pidiendo. No todos los productos hipotecarios son igual de caros o de baratos. Y ese número es primordial. ¿Por qué? Porque los bancos, como hacen su labor de mercadotecnia, te dicen que tienen una tasa buenísima, pero los seguros y los intereses se vuelven más, o poco claros o un poco más caros. Entonces, una buena manera de comparar productos hipotecarios es literalmente qué mensualidad me ofrecen por el número de mensualidades y lo que te salga. Lo puedes comparar con otro producto hipotecario en la mensualidad que te ofrecen, por el número de mensualidades y la cantidad que te salga. Eso es muy importante porque a veces la tasa puede ser engañosa. Hay otros gastos que van implícitos en las mensualidades de los créditos hipotecarios, como los seguros, que siempre están implícitos ahí, aunque las personas pueden tomar la decisión de elegir otro seguro, pero eso tiene otras complicaciones. Y normalmente cuentan con seguro de vida, seguro de daños y seguro de desempleo. Entonces, esos gastos de seguros normalmente aumentan las mensualidades y eso hace un producto hipotecario más caro que otro, independientemente de la tasa. Por eso yo no le invito a la gente a que se fije solo en la tasa. La tasa es solo un componente del crédito hipotecario y puede ser muy engañosa. Puede tener condiciones específicas, por ejemplo, en el crédito de Santander, que ahora tiene muchísima promoción, de la mejor tasa del mercado, sí, efectivamente es la mejor tasa del mercado, 7.99, tiene condiciones que pueden hacer tu crédito hipotecario muy caro. Por ejemplo, que solamente puedas elegir un crédito a 15 años, no puedes elegirlo a 20, no puedes elegirlo a 5, no puedes elegirlo a 10, tiene que ser a 15. Además, tienes que solicitar una tarjeta de crédito en la cual necesitas hacer un gasto mensual de 15,000 pesos o de 30,000 pesos. Tienen como una variante A y una variante B, ¿no? Una como oro y otra platino, me parece. Entonces te obligan a hacer ese gasto en tarjeta de crédito aparte. Entonces, a lo mejor, si tú te organizas muy bien y eres totalero, pudieras utilizar ese beneficio y entonces sí obtener esa tasa, pero todas las tasas tienen su jiribilla. No es un gran elemento para poder comparar créditos hipotecarios. Lo que mejor te puede ayudar a comparar un producto hipotecario es hacer tus números, como les he venido diciendo, ¿no? Hacer los números muy bien, eso es lo que te puede ayudar a elegir un buen crédito hipotecario. Y por otro lado, otro de los elementos que tienen los créditos hipotecarios es el CAT, el costo anual total. También es súper engañoso porque si tú ves las letras chiquitas de todos los productos en donde te muestran el CAT, dice, solo para fines informativos, y esto es un dato aproximado. ¿Por qué? Porque normalmente algunos productos hipotecarios te dicen que son mensualidades fijas y están calculando una inflación alta a lo que en realidad puede ser la inflación que se pueda estar dando en el país, que ahorita, pues de momento estamos con inflaciones un poquito bajas, ¿no? Hay productos hipotecarios que te dicen, yo voy a actualizar con la inflación, entonces tú ya sabes que cada año se va a actualizar con la inflación y entonces tú pues, vas midiendo un poco tus fuerzas de acuerdo a lo que va pasando con la economía del país. Hay productos que dicen, yo solo voy a aumentar el 2.6%, si la inflación está por arriba yo perdí, si la inflación está por abajo, pues yo gané, ¿no? O al revés, no sé si me estoy explicando bien. Pero el tema de las tasas y el CAT pueden ser engañosos. Acuérdense que lo primordial para elegir un crédito hipotecario es que conozcas muy bien tu perfil y por otro lado, que puedas hacer muy bien los números. Creo que soy una chorera, Mau, no les estoy mareando mucho. Vas muy bien, te estoy escuchando con atención. De lo que comentas, quisiera desmenuzarlo un poquito más. Ajá. Hablaste de comprometer teóricamente hasta el 30% del ingreso del núcleo familiar, vamos a llamarle así. En teoría. En teoría, sí, por eso reafirmo esa parte, hasta el 30%, que permita que el otro 70% se destine a otros rubros, ¿no? Que es comida, educación, diversión, etcétera, ¿sí? Y no desbalancearse. Pero habrá quien pregunte, a ver, ¿el 30% de mi ingreso bruto o neto? Neto. Okay. Neto, porque el bruto
Mira, los bancos te calculan la mensualidad de acuerdo, muchos de los bancos, no todos, pero la mayoría de los bancos te calculan tu mensualidad de acuerdo a tu ingreso bruto. Eso quiere decir que tu ingreso calculan sobre tu ingreso antes de que te quiten los impuestos. Pero en realidad nosotros vamos viviendo nuestra vida con los netos, o sea, con lo que en realidad sí recibes en el cajero y puedes sacar, o con lo que en realidad sí es tu cheque y puedes utilizar. Entonces, yo normalmente les sugiero que este 30% o esta capacidad de endeudamiento que puedan calcular personalmente esté completamente sobre los netos, porque ese es el dinero real con el que estamos operando nuestra vida. Entonces es mucho más saludable calcular personalmente así, aunque el banco te calcule sobre brutos. Lo que ellos hacen es apretarte un poquito más el cinturón, entonces tú te endeudas un poquito más. Por eso es muy, muy importante que tú conozcas tu perfil, no lo que te digan los bancos, porque los bancos lo que quieren es cerrar el producto y vendértelo, no importa si luego tú te ahorcas, pero aquí estamos a favor de la persona, no a favor del banco. Entonces, esa es una condición como bien, bien importante y gracias por la desmenuzada, que sí es súper valiosa. Ok, ahora voy a pasar a otro de los puntos. Hablamos de la tasa de interés, ¿sí? Muchas veces la publicidad hace referencia únicamente a la tasa de interés y ya mencionaste que pues no es el único elemento para decidir si un crédito hipotecario nos conviene más que otro, ¿sí? Totalmente. Hablamos que para comparar, pues para eso existe el CAT, aunque a veces es un ilustrativo, ¿sí? Pero ya nos da un poquito más de información, ¿sí? Sí. Y también, bueno, ahí ya van incluidos gastos administrativos, el seguro de vida, desempleo, daños, intereses, IVA, Sí, etcétera, ¿sí? Entonces es bueno usar el CAT más que la tasa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, yo no estoy diciendo que los ignoren, solo que no se dejen engañar, porque pueden ser poco claros, o sea, no son tan transparentes. Ok, sabemos que históricamente la tasa de interés anda cercano a los 9, tal vez 10%, y a veces se nos ha disparado a 2 dígitos, ¿no? 11, 12, y estoy hablando del México más reciente, ¿sí? De 20 años para acá, ¿sí? Pero a veces, cuando uno ya trae la idea de adquirir la vivienda, pues difícilmente va a esperar a que baje la tasa, que sí se dan cambios de la tasa que pueden tener una incidencia de 1 o 2% en el anual durante 15 años, pues eso sí tiene un impacto importante en el valor del inmueble. Sí, totalmente. ¿Cómo podríamos saber si estamos en una época donde es una buena tasa la que me ofrecen o no? Mira, para los simples mortales, de repente nos es muy difícil podernos hacer esa pregunta porque no logramos dimensionar todo el movimiento económico que sí influye en la toma de decisiones, en nuestra toma de decisiones. Pero un elemento así como muy chiquitito que no requiere como mucho esfuerzo es poderla comparar con la tasa de referencia de Banxico. O sea, si la tasa de referencia está en 8.25 o en 8.50 o en 8.75 y se está moviendo por ahí, pero yo tengo un crédito hipotecario de 9, pues está relativamente dentro del margen. Si yo tengo un crédito hipotecario de 11, pues ya está un poco más disparada, ¿no? Incluso hay SOFOMES que ofrecen tasas del 17 para crédito hipotecario, que bueno, también son buenas opciones para diferentes perfiles cuando la persona no es empleado, tiene poca manera de comprobar ingresos, pero sí lleva una bitácora, por ejemplo, gente que maneje estéticas, gente que se dedique a dar terapias, psicólogos, masajistas. Para ese tipo de perfiles, de repente ese tipo de producto puede funcionar, pero cuando uno ve una tasa del 17% comparada con la de Banxico, que es la tasa de referencia de 8.20, pues sí, está muy disparada, ¿no?
Entonces, ese es un elemento muy sencillito, muy fácil de encontrar. Uno le pone en Google tasa de referencia Banjico y entonces ahí sale el número, ¿no? Y puede ser un elemento muy sencillo, sin meternos a honduras de si la tasa de referencia diario la tiene, no sé, o sea, cosas que puedan ser mucho más complicadas a nivel económico. Para los simples mortales ese puede ser un parámetro más sencillo. Ok, tratando de aterrizarlo todavía un poco más. Plazos. Obviamente del lado del banco, pues me interesa, tomes el plazo mayor, ¿sí? Son más intereses y bueno, el usuario tiene que pagarlos, obvio, más un IVA, más el IVA correspondiente, ¿sí? Entonces, al banco le conviene venderte el inmueble en épocas donde la tasa de interés es alta y que tomes el plazo mayor que se pueda. ¿Estoy bien o estaré equivocado? Exacto. No, el banco hace re bien su trabajo. El banco hace Este, re bien su trabajo, pero es nuestra labor cuidar nuestro propio dinero. Entonces, para esa situación, lo que se puede hacer es solicitar al banco. Hay varias estrategias, pero una estrategia relativamente sencilla es solicitar al banco que nos pueda hacer una corrida a 15 años y que nos pueda hacer una corrida a 20 años. Yo no le invitaría a las personas a tratar de sacar un crédito más lejos de 20 años, porque sí el nivel de interés es muy, 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 muy alto. La idea de sacar un crédito hipotecario no es que te cases con ese crédito hipotecario para el resto de tu vida y por 20 años, o por 15 años, o por los años que lo contrates. La idea de contratar un crédito hipotecario es que lo saques, te facilite poder comprar tu inmueble, vivas muy feliz, pero aparte lo liquides lo más pronto posible. Entonces, en ese sentido, de nuevo vuelvo al perfil hipotecario. Dentro de tus capacidades está ajustarte un poquito y solicitar un crédito a 15 y pagar un poquito menos de intereses, o solicitarlo a 20, no estar tan apretado, pero entonces poder ese margencito que no estaba apretado, irlo juntando para hacer aportaciones a capital mayores. Y entonces puedas liquidar tu crédito hipotecario lo más pronto posible. Claro. Normalmente los créditos hipotecarios tienen una curva en donde, digo, aparte de otros gastos que siempre están ahí implícitos y eso es lo que hace caro un crédito hipotecario, digamos que lo vamos a dividir en dos rubros. En lo que pagas de capital, que es capital es efectivamente lo que sí pediste de crédito. O sea, si tú pediste 10 pesos, capital van a ser 10 pesos. Y los intereses, que es lo que te cobra el banco por haberte prestado el dinero. Entonces, si tú pediste 10 pesos, a lo mejor yo te cobro 2 pesos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de imaginarnos que vamos a dividir en estos dos rubros, en capital e intereses. Entonces, todos los créditos hipotecarios tienen una curva en donde el monto que pagas mensualmente al principio del crédito y más o menos entre los primeros 7 y 10 años de la vida de un crédito de 20, para poner un ejemplo, estás pagando más intereses que capital. No sé si voy bien hasta ahí. O sea, haz de cuenta que si tu mensualidad es de 12 pesos, pues como 8 o 9 pesos van a ser de intereses y el resto va a ser capital. Por tanto, en ese primer periodo de tiempo, antes de que pasemos la curva en donde se cruce que pagas más capital que intereses, es valiosísimo hacer aportaciones a capital porque eso te reduce tiempo y obviamente dejas de pagar intereses y además también dejas de pagar, como se reduce el tiempo, lo que pagarías de seguros y otros gastos porque en ese tiempo pues ya no va a existir ese pago. Tú ya vas a haber acabado y entonces eso también reduce un montón la capacidad de, bueno, lo caro que puede resultar el crédito hipotecario. Entonces, ese margen es valiosísimo para que tú puedas medir las fuerzas de tu crédito hipotecario. Por ejemplo, hay créditos hipotecarios como en Banorte, en donde desde el principio la aportación a capital es un poquito mayor que en comparación con Scotiabank. La aportación a capital es muchísimo menor en Scotiabank. Pero por el esquema que tiene Scotiabank, tú pagas o terminas de liquidar tu hipoteca en lugar de 20 años en 16 años, 4 meses, y en Banorte tú pagas 20 años fijo, ¿no? Por ejemplo, comparando diferentes productos de crédito hipotecario. Por eso hay, repito,
súper importante el perfil hipotecario y súper importante que puedas hacer bien los números finales. Lo mismo que decíamos hace ratito, lo que pago de mensualidad por el número de mensualidades y ahí comparamos esos números. Entonces, en la cuestión de la vida del crédito, si tú logras sacar un crédito a 20 años o a 15 años, dependiendo de tus fuerzas, de que puedas medir muy bien tus fuerzas, la idea es que puedas liquidarlo antes de los primeros 10 años para que puedas hacer mejor uso o optimices tus recursos de la mejor manera, tratando de liberarte el mayor número de intereses y de otros gastos, ¿no? Aunque sea 15 o aunque sea a 20 años. No recomiendo que sea 30 porque la verdad es que la dispersión de los intereses es muchísimo más amplia. Ahora, si es tu única posibilidad, hazlo. Es lo mismo que les digo muchas veces con respecto a los créditos de Infonavit Total o de Foviste Total. Si es tu única opción, hazlo. Si resulta que ya compraste o adquiriste un crédito hipotecario que pues no favorece a tu perfil porque pues nunca supiste, no importa, no estás casado. Uno puede cambiar de crédito hipotecario conforme se va moviendo la economía. Si tú tenías un crédito hipotecario que te da una tasa del 11% porque lo adquiriste hace 3 o 4 años que estaba un poquito más alta y ahora bajaron un poquito las tasas, pues te puedes cambiar. O sea, no es un crédito, no es un matrimonio que firmas para todo el resto de la vida. Aquí puedes cambiarte dependiendo de cómo estén las condiciones todas las veces que quieras. Entonces eso puede ajustar o optimizar tus recursos, siempre y cuando estés en el momento de la vida del crédito en donde pues sí puedas estar haciendo mayores aportaciones a capital en lugar de mayores pagos de intereses. Si ya pasamos esa curva, prácticamente no va a valer mucho la pena porque la mayoría de los intereses ya los pagaste. Te puedes ahorrar algunos, pero no te vas a ahorrar muchísimos. Entonces, siempre es bueno una vez al año al menos revisar cómo están las condiciones de crédito hipotecario, si estoy pagando lo justo o puedo pagar menos, ¿no? Okay. Yo he observado, yo no soy broker hipotecario, no me dedico a lo de las hipotecas, que todo corrida financiera donde se muestra visualmente cómo los flujos van disminuyendo a lo largo del crédito y cómo los seguros y demás conforman el pago mensual, viene en la llamada tabla de amortización. Sí. Pero yo veo que pues la gente no la pide o ni saben que existe y es ahí donde pudiera visualmente observarse cómo los pagos a capital se van acumulando y cómo el crédito va disminuyendo hasta que se hace cero. Y esa tabla, perdóname que te interrumpa, Mau, pero esa tabla es vital porque ahí es donde puedes ver en qué momento, en qué mensualidad se cruza tu aportación mayor a capital contra la aportación mayor de intereses. Y ese es el tiempo de vida que tendrías del crédito como para amortizarlo lo más pronto posible. O sea, no es un crédito, no es un matrimonio que firmas para todo el resto de la vida. Aquí puedes cambiarte dependiendo de cómo estén las condiciones todas las veces que quieras. Entonces eso puede ajustar o optimizar tus recursos, siempre y cuando estés en el momento de la vida del crédito en donde pues sí puedas estar haciendo mayores aportaciones a capital en lugar de mayores pagos de intereses. Si ya pasamos esa curva, prácticamente no va a valer mucho la pena porque la mayoría de los intereses ya los pagaste. Te puedes ahorrar algunos, pero no te vas a ahorrar muchísimos. Entonces, siempre es bueno una vez al año al menos revisar cómo están las condiciones de crédito hipotecario, si estoy pagando lo justo o puedo pagar menos, ¿no? Okay. Yo he observado, yo no soy broker hipotecario, no me dedico a lo de las hipotecas, que todo corrida financiera donde se muestra visualmente cómo los flujos van disminuyendo a lo largo del crédito y cómo los seguros y demás conforman el pago mensual, viene en la llamada tabla de amortización. Sí. Pero yo veo que pues la gente no la pide o ni saben que existe y es ahí donde pudiera visualmente
observarse cómo los pagos a capital se van acumulando y cómo el crédito va disminuyendo hasta que este se hace cero. Y esa tabla, ¿qué le podría- perdóname que te interrumpa, Mau, pero esa tabla es vital porque ahí es donde puedes ver dónde, en qué momento, en qué mensualidad se cruza tu aportación mayor a capital contra la aportación mayor de intereses. Y ese es el tiempo de vida que tendrías del crédito como para amortizarlo lo más pronto posible, como para pagar tu crédito lo más pronto posible, sin que ya hayas pagado la mayoría. La amortización es vital. Se me fue tu voz, tu micrófono, no te escucho. ¿Se apagó? Ahí, ¿me escuchas? Sí. Ok, Eh, decías que, bueno, la tabla de amortización es vital porque podemos ver sí. los cruces en el momento en que ya estás abonando directamente a capital una vez que has pagado la mayoría de los intereses, que es lo primero que se paga al inicio del crédito. Sí, ¿Estoy bien? vital, vital. Sí, hasta ahí vamos bien. Ok, hablabas de, bueno, de que no sería lo ideal irse a un crédito hipotecario de muchos años. Sabemos que hay hasta de 30 años, pero no es lo ideal, ¿sí? Sí, Hablamos no ya de es la productos, mejor idea. hablamos ya de ingreso comprometido, de llevar unas finanzas personales equilibradas, bien documentadas para poder tomar la mejor decisión, ¿sí? Yo también Sí, totalmente. creo que te preguntaba si tú sabías, una familia normal mexicana, ¿cada cuánto se cambia de casa? Porque a veces pasa que terminas la casa, vamos a decir, en 15 años y ya estás pensando en la otra. Y luego llegas a una edad donde a lo mejor ya vives con tu pareja o tus hijos ya formaron su familia. Ya se fueron. Y resulta que ahora quieres otra cosa, entonces toda la vida te la vives pagando. Entonces, si yo no sé si tú tengas un dato que me puedas compartir o que nos puedas compartir y eso qué tan bueno es para el bolsillo. Pues mira, estadísticamente con referencia al INEGI, no tengo ningún dato exacto, pero sí calculo que las diferentes etapas de la vida, las diferentes etapas financieras de la vida nos van llevando a ese tipo de movimientos. Es importante recordar que vivir cuesta y entonces hay dos opciones, o lo que estás pagando se va haciendo tuyo o lo que estás pagando y contribuye a alguien más. Entonces, o sea, realmente no hay como muchas más opciones que estas dos, ¿no? Entonces, o sea, depende lo que tú quieras. Por ejemplo, mucha gente que es muy joven, que es millennial, pues esta parte de comprarse casa y amarrarse y tener raíces y les da así como susto, terror y no quieren hacer eso, ¿no? Está muy bien y es válido. Pero hay gente que sí tiene como esta necesidad de arraigo y entonces eh, tomar un crédito hipotecario le puede resonar, o sea, le puede resultar atractivo. Pero tomar un crédito hipotecario, te vuelvo a repetir, no es un matrimonio. Tú puedes salir y entrar de los créditos hipotecarios todas las veces que quieras. Si tú decides que has vivido en esta casa ya por 15 años, pero tienes un crédito a 20 y realmente no hiciste ni mayor esfuerzo porque pues, te quedaba cómoda así la mensualidad para tus flujos, lo que sea, y no amortizaste nada pronto, que tampoco está mal, depende exclusivamente, las finanzas personales son personales, depende exclusivamente de tus intereses y de tus prioridades. Puedes vender tu propiedad, se cancela en ese momento esa hipoteca, la persona que compra o liquida o toma una hipoteca y no hay como mayor problema en tener un crédito hipotecario. Tú puedes vender tu propiedad en el momento en el que tú quieras. Lo único es que implica un tramitito más con el notario de cancelación de hipoteca, ¿no? Pero no es condición de anclaje, digamos, no te detiene porque no has terminado de pagar y entonces realmente no es tu casa. Sí, realmente es tu casa, tú tienes la posesión. Lo que no tienes es la propiedad, que son dos cosas diferentes. La propiedad, bueno, sí tienes parte de la propiedad, o sea, legalmente tiene ahí unos términos muy característicos,
pero tu propiedad de alguna manera es garantía con el banco por el tipo de crédito, ¿no? Pero es tuya, o sea, al final tú sí puedes tomar la decisión de venderla, aunque tengas créditos hipotecarios. Entonces, no es una situación en donde tengas que vivir amarrado al crédito hipotecario para siempre. Si en un punto tú decides irte a vivir a Cancún porque ya te jubilaste y tus hijos se fueron y lo que sea, puedes decidir continuar con la hipoteca y el inmueble sigue siendo tuyo. Puedes decidir vender ese inmueble aunque tengas la hipoteca y mejor lo rentas y se paga solo, o lo vendes, o puedes tomar muchas decisiones al respecto. O sea, tener un crédito hipotecario no es un ancla. Es una condición que tiene el inmueble con la cual puedes resolver de distintas maneras, ¿no? Y mientras en ese proceso, pues es un bien que tú vas construyendo y que en un punto pues será tuyo o generarás ingreso de esa venta. Entonces no hay, o sea, que la gente no se asuste, no hay que asustarse por tener un crédito hipotecario, no te amarra, al contrario, te facilita. El crédito puede ser un gran facilitador de sueños, solo hay que decidir bien. Ok. Bueno, ahora me voy a regresar un poco más. En cuestiones del enganche, creo que el enganche más bajo, ¿qué será? ¿Un 20% hoy día? ¿30%? Mira, los bancos, de acuerdo a los diferentes productos, te dan la posibilidad de que tengas que dar un enganche hasta del 10%. Hay algunos productos hipotecarios en donde el enganche es del 5%, y dependiendo del monto y el producto y el banco y las condiciones que se den, hay incluso la posibilidad de que el banco te pueda dar hasta el 100% del valor de la propiedad. Eso no significa que si la propiedad vale $1,000,000, entonces el banco me da $1,000,000 y entonces ya ahí se acabó el asunto. No, porque hay otros gastos implícitos que hay que considerar, que es como, dependiendo de la entidad federativa, pero pues entre un 7 y un 10% de gastos de escrituración, que incluyen el notario, que incluyen las comisiones por apertura, que incluye el avalúo y otros gastos que sí hay que hacer. Entonces, cuando uno ve una propiedad que vale $1,000,000, no puede decir, pues solicito un crédito de $1,000,000 y ya está. Y no puedo no tener dinero ni para un enganche ni para nada. No. Es importante prever que hay unos gastos iniciales entre el 7 y 10%, dependiendo de la entidad federativa. Y en algunos productos y en algunos casos, pues sí hay que hacer una aportación de enganche, porque no todos los productos hipotecarios y no por todos los montos nos pueden prestar hasta el 100%. Normalmente los bancos prestan entre el 90, el 95, algunos el 80, algunos el 85, dependiendo del monto de la propiedad. Cuando son propiedades mucho más caras, por arriba de los 5 o 6 millones, me parece, por arriba de esos montos, el banco nos va prestando cada vez menos, porque tú tienes la capacidad de comprar una propiedad más cara, entonces, pues debes tener la capacidad de tener un buen enganche, ¿no? Entonces, es muy variable, o sea, no hay una regla. Por eso es tan importante el perfil hipotecario, tan importante. Los libros de texto que he leído sobre bienes raíces sugieren que el solicitante, y estoy hablando financieramente, ¿sí? Dé de preferencia el 50% de enganche, que si no tienes el 50% de enganche, mejor sigue rentando o viviendo donde vivas hasta que logres el 50%. Porque de esa manera reduces mucho el plazo y los intereses y demás, ¿no? Sí. Pero estamos viendo que hay la contraparte, ¿no? De que prácticamente hoy día, pues llévatela con una mínima separación y págame el enganche cuando puedas y sácalo a 30 años para que disfrutes ya de una vez tu casa, ¿no? Sí, digamos que las instituciones que ofrecen crédito hipotecario nos dan muchas facilidades, ¿no? Entre comillas, porque luego... Entre el ser y la oferta y demás, un buen enganche benéfico para el solicitante, ¿en qué monto andaría? Mira, personalmente yo considero
que un buen monto de enganche estaría por arriba del 20%. A veces pensar en el 50% es súper desanimador o desalentador porque, o sea, calculando que quiero un inmueble de 1.000.000 de pesos, necesito juntar $500,000. Eso quiere decir que yo estaría pagándome a mí mismo en mi ahorro la mensualidad que me ofrezca el banco, pero ¿por cuántos años? A lo mejor tal vez 5, tal vez 7, y eso de repente puede ser desalentador porque pues el casado casa quiere, o porque ya tengo necesidad, mis hijos están creciendo y entonces necesito un jardín, o sea, o cosas que la vida de las personas van requiriendo. Entonces, eh, a mí no me gusta tratarme de ceñir a lo que los gurús, los expertos o la gente como muy conocedora, no los demerito, pero muy conocedora de los temas, ponen como reglas, porque pienso que las finanzas son personales y necesitan adaptarse a la cotidianidad, a la realidad de cada persona. Entonces, vuelvo a insistir, por eso el perfil es tan importante, porque no hay nada como que conozcas lo que es mejor para ti, tus prioridades y tus valores y tus decisiones y todo eso que te lleve a tomar una decisión muy acertada para tu vida, no para la de nadie más, ¿no? No para cumplir como con ciertos parámetros. Entonces, a mí me hace un poco de ruido de repente ceñirme a tantos porcentajes, a cómo debe de ser. Pues debe de ser como a ti te funcione. Solo hagamos muy bien números para que a ti te funcione realmente, ¿no? Entonces, pues claro, es mucho, muy cómodo tener un enganche del 50%. Sí, si lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Pero mide bien tus fuerzas. No por eso te vayas a desalentar y entonces tengas que esperar, pues no sé, 3, 5, 7 años para poder adquirir una casa, ¿no? Entonces, pues relativamente un enganche entre el 20% no, puede no ser tan desalentador, puede estar más o menos en el medio de hacer un buen esfuerzo para disminuir impuestos, pero sin vivir a pan y agua los primeros 3 años para poder conseguir ese 50%, ¿no? Entonces, depende de cada quien, las finanzas son personales. Muy bien, creo que nos podríamos seguir de largo con el tema. Totalmente. Hay muchas dudas, hay mucha inquietud, porque al final del día es un producto que pues todo mundo adquiere, ¿sí? Y bueno, hay muchos puntos que conocer. Pero pues para tratar de acortarlo a al tiempo que habíamos acordado, Sí. ¿podrías tú mencionarnos de una manera breve los puntos más importantes? Sé que ya los mencionaste, de hecho, Pero incluso recapitulando. para recapitular, ¿qué puntos debo seguir para conseguir el mejor crédito hipotecario? Para conseguir el mejor crédito hipotecario, lo que necesitas hacer es conocerte muy bien, conocer muy bien tu perfil hipotecario, que puedas conocer y comparar al menos 2 o 3 productos de crédito hipotecario que estén relativamente de acuerdo con tus fuerzas. Parte de conocerte muy bien en tu perfil hipotecario es que sepas cuánto ingresas, que puedas conocer tu capacidad de endeudamiento y además tu capacidad de pago, que ya desglosamos, si no, te puedes regresar a ver esa parte, y comparar con los diferentes productos hipotecarios que te puedan ofrecer. En ese sentido, teniendo opciones de crédito hipotecario, no te vayas solo por la tasa ni por el CAT, sino es importante hacer números, tus números, para que puedas comparar y puedas saber qué producto hipotecario te puede resultar más barato a ti en tus condiciones y obviamente pues elegir mucho mejor para que tengas una construcción de patrimonio mucho más sólida, firme y que en el camino no te vayas a estar ahorcando al respecto. Creo que esos son como los puntos, las dos partes, digamos, las dos caras de la moneda más valiosas. Cuando revises el producto de crédito hipotecario, puedes encontrar ahí algunos detalles también sobre los que ya platicamos, como el cruce del tiempo, en el que aportas más a capital y menos a intereses para que puedas hacer un plan financiero de amortización de crédito hipotecario más pronta y pues obviamente que puedas acortar la brecha de lo que te está costando pedir dinero. Acuérdense que pedir dinero siempre cuesta dinero. Entonces, pues que te cueste lo menos posible. Creo que ese sería así como un resumen muy general
de verdad pedir ayuda muchas veces no implica un gasto para ti y te facilita mucho en el tiempo. Entonces, si tú tienes el tiempo para hacer todas estas indagatorias personales y bancarias, adelante. Si no, pide ayuda y te facilita un montón, porque de alguna manera, pues los que somos brokers certificados, eso es importante, no vayas a pedir ayuda de alguien que luego te quiera ver la cara o te quiera pedir dinero. Esta ayuda de broker hipotecario es gratuita, suele ser gratuita en todos los niveles, así que no dejes que nadie te engañe, pero a lo mejor pedir ayuda te facilita mucho en los tiempos y en el conocimiento pues personal y bancario. Entonces, pues creo que sería como un resumen muy general de todo lo que platicamos, y si no, ahí se pueden regresar un montón. Bueno, agradeciéndote, sé también que andas muy activa en redes sociales, que tú estás brindando apoyo, esta ayuda que mencionas y que tú estás disponible para atender dudas y demás. Y la Claro. pregunta es dónde te puede consultar la gente que quiera comunicarse contigo. Pues mira, en redes sociales me pueden encontrar como Marijo Codesal en Twitter y también en @edfinintegral, que es como un resumen de educación financiera integral. Ahí no solo hablamos de crédito hipotecario, sino de otras cuestiones de finanzas personales. Y en mi página www.mariajosecodesal.com, ahí están pues, todos los contactos de redes sociales y pues todas las cosas que voy haciendo, la certificación que tengo como broker hipotecario, como coach de finanzas personales y todas las credenciales que, bueno, que de alguna manera he ido construyendo durante el año, que es importante cuando pidan ayuda porque eso les da certeza de que la persona a la que están consultando pues tiene suficientes credenciales como para poderlos apoyar y que no es un charlatán como hay muchos por ahí en el mundo y que solamente quieren pues obviamente, pues vender productos. No es lo mismo ser un asesor que ser un vendedor de seguros, de créditos hipotecarios, de inversiones o de lo que sea. Busquen un asesor, alguien que los pueda acompañar, no un vendedor, que luego les venda el producto y los tire, ¿no? Entonces, pues ahí pueden consultar un poco todo lo que voy haciendo por el mundo y lo que comparto con López Dóriga, con Luis Gili, toda la información que tengo por ahí, casi toda es gratuita, entonces pues hay mucho que pueden aprovechar. Bueno, amigas, amigos, ya escucharon, hay mucha información gratuita, hay mucha gente que conoce sobre el tema. Te doy las gracias nuevamente, María José, y los espero en la próxima cápsula financiera, económica, hipotecaria. Hasta luego. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias y saludos a todos. Bye bye. Bye.